Hola amigos, estamos en la ciudad de Madrid y es viernes, la madrugada del viernes 17 de julio. Y aquí en Madrid, España, repito, son las 1:16 de la madrugada. Hola Europa, hola América, hola mundo. Bueno, estoy estrenando otra franela gatuna de mi colección de franelas de gatos. Pero fíjense, esta es una franela Van Gogh con gatos. Me fascina esta franela. La estoy estrenando para ustedes. Bueno, este video estoy retomando hoy. Bueno, aunque lo retomé por la tarde, ¿no? Porque estuve estudiando. Estoy retomando la historia de la integración europea. Y este va a ser el video, creo que número 11. Número 11 de la historia de la integración europea. Como lo cuelgo en dos canales, el de historia y el que yo llamo el canal malo, el que le gusta tanto a ciertos compatriotas míos, precisamente porque es escandaloso, etcétera, etcétera. Bueno, para los que no son del canal malo, como lo llamo yo, y espero que no lo consigan, bueno, creo que algunos saben, compañeros de la UNED, creo que algunos saben, pero no todos, que tuve apendicitis, ¿no? Y que los dolores fueron el día, no sé si el día del examen de integración europea o el día del examen de historia contemporánea parte 2. Pero bueno, uno de esos 2 días salí corriendo a emergencias y después de muchos trámites, porque hubo que hacer analítica, un eco abdominal, etcétera, procesar los resultados, ¿no? Bueno, entonces el día de uno de los exámenes, pues me llevaron ya de noche, y la noche tarda en llegar, en primavera, ¿no? Era primavera todavía, me llevaron ya de noche, o era invierno, verano, bueno. Me llevaron ya siendo de noche a un quirófano para operarme de emergencia de apendicitis. Es decir, que no pude ir al examen, estaba en un hospital. Y al día siguiente tampoco pude ir al otro examen, porque estaba en planta, estaba en el piso 6 de la Fundación Jiménez Díaz, pues después amanecí ahí después de la operación. Bueno, y ya me quitaron los puntos, estoy bien. Y los del canal malo ya saben la historia. Pues, ¿cuándo fue que me operaron? Yo soy bueno, sí, el 12 de junio. O sea que yo falté a los exámenes. Bueno, porque fui el 11 y me operaron el 12. Bueno, tengo un pasticho con eso, pero aquí anoté en el calendario apendicectomía y lo anoté 12 de junio, un viernes. Bueno, como ven, ya hace más de un mes que me operaron. Antibióticos listos, cirugía lista, antibióticos listos, sacada de grapas lista, cicatrización por afuera lista y al interior puede que todavía se estén cicatrizando algunas capas. Y mi gata está brava, que no fui a tiempo a comprarle comida húmeda y esta noche no tiene, está muy molesta.
Espero que no me tumbe la bebida que tengo allí, porque ella cuando se molesta, se molesta. Bueno, sigamos con historia de la integración europea. Este es el segundo curso de Unión Europea que yo tomo en la UNED. Hace ya varios años, creo que 2019 o 2018, aprobé Fundamentos de la Unión Europea, que es del grado de Economía. Es más económica, digamos así, y esta es un poco más histórico-política, digamos. Pero se complementan bien. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es el camino de España a la adhesión a las comunidades europeas. Como recuerdan, había 3 comunidades: Comunidad Económica Europea, la SECA y el Euratom. Como supongo que están viendo los videos en orden, pues no voy a volver a repetir en qué consistían esas 3 cosas, ¿no? Bueno, en abril del 39 termina la Guerra Civil Española y triunfa el bando llamado nacional de nacionalista, el bando franquista, ¿no? Y empiezan a construir el nuevo Estado de Francisco Franco. Ahora, Franco mantenía colaboraciones, o la España de Franco mantenía colaboración con otros 2 estados europeos, que eran la Alemania nazi y la Italia fascista. Y tenían una relación estrecha con esos 2 países. La España franquista, 1939, y durante la guerra también, la guerra civil, repito, mantuvo unas relaciones estrechas con la Alemania nazi y la Italia fascista. No voy a ampliar este tema porque esto sería para otro video. Ahora, ambas potencias habían prestado una ayuda interesada, por supuesto, al bando franquista, lo cual no quiere decir que no hubo ayudas al bando republicano. Pero el contexto de estos videos es la historia de la integración europea. Tengo 2 ventiladores, uno para mí y uno para la gata. Y puede que haya ruido. En 2 o 3 semanas tendré un micrófono de solapa para evitar estos ruidos. Digo, para que se escuche mejor a pesar de los ruidos. Bueno, hubo una ayuda interesada al bando franquista por parte de Alemania e Italia. Entonces, esta ayuda esta amistad estrecha del nuevo régimen, del nuevo Estado de Franco con estos 2 países se debía, por una parte, a la ayuda interesada que Alemania e Italia le habían prestado al bando franquista durante la guerra. Y en segundo lugar, porque se identificaban con el llamado régimen del 18 de julio, día del golpe de Estado de Franco en Marruecos, y el día siguiente fue el complemento del otro golpe de Estado en la península ya. Pero esto no va de golpe de Estado. Bueno, entonces, debido a esa ayuda que España recibió, pues se hizo amiga España de la España franquista de estos 2 países, o de los regímenes de estos 2 países. Y estos regímenes se identificaban con el llamado régimen del 18 de julio y con su partido único de la Falange Española tradicionalista y de las Jones.
La ideología de estos tres países era una ideología totalitaria, el fascismo, ¿no? Que en aquellos años pues empezó a triunfar en varias partes del continente europeo. Ahora, la dictadura española, a pesar de todo, evitó unir su suerte a lo de los regímenes que integraban el que se llamó Nuevo Orden Europeo. En cierta forma porque España no tenía hombres, se había quedado destruida. ¿Con qué iba a ayudar a España, a Alemania y a Italia en la Segunda Guerra Mundial? Sin embargo, Franco envió a la División Azul, como sabemos, a combatir en las filas del ejército nazi en Rusia. Y con esto España pasó de la neutralidad a la no beligerancia. No era neutral, pero tampoco era beligerante. Dio una imagen de alineamiento político con el eje Italia, Alemania, Japón, simplificando mucho, y llegó a comprometer la entrada en guerra al lado del Tercer Reich, el imperio de Hitler, siempre que se satisficieran sus enormes demandas de armas y sus suministros. Es decir, España pidió para apoyar a la Alemania nazi en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pidió armas y suministros y también pidió la cesión de buena parte del imperio africano de Francia. Esto obviamente no se le dio y Franco, por lo tanto, no entró en la guerra. Y a partir de los últimos meses de 1942, cuando la derrota alemana en Stalingrado y el desembarco aliado en el norte de África cambiaron el signo de la contienda, Franco impulsó un retorno a la neutralidad, más favorable a los aliados. Estas dos actitudes, la de 1939 y la de 1942, fueron actitudes obviamente oportunistas, ¿no?, de parte de Franco. Bueno, el franquismo se enfrentó, por lo tanto, cuando terminó la guerra, el franquismo se enfrentó a una mera condena moral. A una condena moral en las conferencias de Potsdam y de San Francisco. España no fue tratada como un país enemigo, aunque quedó fuera de la Organización de Naciones Unidas, recién fundada, para reemplazar a la Sociedad de las Naciones, que nunca sirvió para nada. Y realmente, en mi opinión, la ONU tampoco ha servido para nada, salvo para crear problemas y para que viva muy bien una oligarquía que consume, que gana unos sueldos estrambóticos y que son miles y miles de cargos, ¿no?, para una institución que no hace nada, que es la ONU, llena de burócratas ganando un exceso de dinero, robado a los contribuyentes del mundo entero, bajo mi opinión. Bueno, al estar fuera de la ONU, dejaron a España fuera, digamos, de la comunidad internacional, por la colaboración que había tenido con la Alemania nazi. Ahora, mucha mayor importancia tuvo para España su exclusión, fundamentalmente por el veto de las democracias europeas occidentales, las de este lado de lo que Churchill llamó el telón de acero. Entonces, debido al veto de estas democracias,
Francia quedó al margen de la ayuda económica norteamericana canalizada a través del Plan Marshall, cuya ausencia contribuyó a agrandar el abismo entre las economías en recuperación de la Europa occidental y una economía española estancada en el aislamiento de la autarquía. En la Europa occidental, fuera del Portugal de Salazar, que también era una dictadura, muy diferente a la de Franco, el régimen español era tratado con suma hostilidad. Hablamos de Europa occidental. La dictadura de Franco no era bien tratada y el gobierno francés llegó a cerrar la frontera común en 1947, por ejemplo. Por otra parte, la ONU recomendó a sus miembros que cerrasen sus representaciones diplomáticas en Madrid. Pero ninguna de estas medidas de aislamiento implicaba peligro real para la continuidad de la dictadura. La oposición antifranquista, representada por el gobierno republicano en el exilio, y que desarrollaba una activa lucha de guerrillas en el interior de la península, no logró una intervención militar de los aliados para restaurar la democracia. A muchos de estos, entre paréntesis esto, a muchos de estos, a muchos de estos republicanos en el exilio, yo de pequeña y después ya no de tan pequeña, los conocí en Venezuela, a los que muchos de ellos primero habían huido a Francia y finalmente al ver que el régimen de Franco se alargaba y continuaba, algunos de ellos pasaron a Latinoamérica, fundamentalmente a 3 países. México, que tenía el mayor número de exiliados republicanos, Argentina en segundo lugar y Venezuela en tercer lugar. En Venezuela yo prácticamente conocía a todos los republicanos exiliados allí. De pequeña y como vivieron bastante, hasta los 90, 100 años, pues de pequeña, de adolescente y de grande, ¿no? Conocí a casi todos los refugiados republicanos importantes, entre comillas, que estaban en Venezuela. Uno de ellos, Germinal Gracia, que era un seudónimo, realmente su nombre era Víctor García, un famoso anarquista que primero había huido a Francia, estaba sentenciado a fusilamiento por Franco, pero logró huir, intentó matar a Franco, pero logró huir a Francia y luego de allí a Argentina, y de Argentina pasó a Venezuela. Víctor García Germinal Gracia, doctor en filosofía. Sin embargo, en Venezuela, en las universidades venezolanas, por ser un anarquista, le dejaron vivir allí, pero no le dieron jamás permiso para ejercer la docencia como filósofo. Y él siempre me decía: espero que no tengas la misma suerte que yo, que estoy terminando mi vida aquí de administrativo en una oficina de Air France. Bueno, sentí mucho su muerte, que fue en Francia, en un viaje a Francia, más o menos por el año 90, 91. Yo tenía 30, 31 años más o menos, y sentí mucho también no haber podido conversar con él ciertas cosas, ¿no? Bueno, cierro paréntesis.
Ahora, al mismo tiempo que pasaba esto, surgía la Guerra Fría. Y la Guerra Fría puso en valor el anticomunismo visceral del régimen de Franco. Y le fue abriendo espacios de proximidad al bloque occidental por anticomunista. En especial tras el acuerdo de septiembre del 53 con Washington para que las Fuerzas Armadas norteamericanas utilizasen bases aéreas y navales en territorio español. Ahora, la diplomacia franquista no logró nunca su meta de ingresar en la OTAN, ante el veto permanente de las democracias occidentales europeas. Y cuando éstas pusieron en marcha el proceso de integración económica, primero con la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y luego con la Comunidad Económica Europea, la dictadura española fue expresamente marginada en las negociaciones para constituir las comunidades europeas. En España, por otra parte, había un debate de mercado común sí, mercado común no. Bueno, un debate en el contexto de una dictadura como la de Franco, pues en los medios de comunicación y en las calles no estaba el debate, ¿no? Estaba en círculos, digamos, privilegiados, privadísimos, ¿no? Pienso yo, tanto franquistas como antifranquistas. Bueno, por un lado estaban quienes desde las filas del pensamiento tradicionalista, desde el falangismo o desde el nacionalismo económico, estos consideraban que la aproximación a la nueva Europa y a su modelo democrático liberal suponían una amenaza para la naturaleza de la sociedad y del sistema político españoles. Y por el otro lado estaban aquellos que desde posiciones no necesariamente posiciones europeístas, apreciaban en ello, en sí integrarse al mercado común, una oportunidad de pasar de la modernización social, una oportunidad de modernización social y económica que no podía dejarse pasar. Entre estos últimos destacaron, aunque por motivos diferentes, los representantes de lo que se ha dado por llamar dos familias políticas franquistas, la católica y la tecnócrata. Los católicos buscaban puntos de convergencia con la democracia cristiana europea, con la vista puesta en una cierta democratización política del régimen, muy limitada y a largo plazo. En este video no voy a dar nombres de quiénes eran ellos, porque no está en el contexto de lo que es la integración europea hablar de personalidades españolas de la época. Y por otra parte estaban los llamados tecnócratas, hegemónicos en las áreas económicas de la administración y cuyos ideólogos, por llamarlos así, no tenían planteamientos políticos distintos del autoritarismo básico del régimen, pero necesitaban el acercamiento a la Europa comunitaria como vínculo de modernización social y de una paulatina liberalización económica, que abriera mercados exteriores y permitiera masivas entradas de capital extranjero al margen del que procedía de los Estados Unidos, que era el único. Luego, entre los detractores del europeísmo vinculado a ideales de democracia parlamentaria y de economía de mercado se encontraban, además de la plana mayor del falangismo y del tradicionalismo, el propio general Franco y su estrecho colaborador, el almirante Luis Carrero Blanco. Ya hablaremos de él un poquito más después. Su opinión de los políticos europeos a quienes calificaban Franco y Carrero Blanco,
Los calificaban con frecuencia de agentes de la masonería y el comunismo. Esta opinión no mejoró con el tiempo, pero el reconocido pragmatismo de Franco y Carrero Blanco les hizo comprender a los dos, ante la crisis que atravesaba el sistema económico autárquico que tenía España, que la apertura a los mercados europeos era la única solución para abandonar un modelo económico que no ofrecía perspectivas de crecimiento. El gobierno de 1957, presidido como todos los anteriores por Franco, supuso la entrada de los tecnócratas en las áreas económicas del Ejecutivo, y con ello el principio del fin de la ruinosa etapa de la autarquía. 2 años después hubo un duro plan de estabilización que preparó las estructuras económicas de España para un modelo de desarrollismo acelerado. Y escuchen bien la palabra, desarrollismo. Una palabra antipatiquísima, ¿no? Pero en julio del 57 se crea la Comisión Interministerial en España, ¿no?, para el estudio de la comunidad económica, la CICE. Bueno, en enero del 59 el gobierno dirigió una encuesta a varios organismos, entre ellos el Banco de España, la Organización Sindical, el Consejo de Cámaras de Comercio, el Consejo Superior Bancario y otros organismos, sobre la conveniencia de abordar la convertibilidad de la peseta, liberalizar parcialmente el comercio exterior e iniciar el acercamiento al mercado común. Las respuestas fueron favorables, las respuestas a esta encuesta. En 1960 se crea una misión diplomática ante la Comunidad Económica Europea, destacada en Bruselas y presidida por el embajador José Núñez Iglesias, conde de Casamiranda. Hubo algunos contactos, pero no prosperaron con otras comunidades. Por ejemplo, con la Asociación Europea de Libre Comercio, de la que ya hablamos en estos videos, la EFTA, según sus siglas en inglés, que había sido creada en 1960, por cierto, por el Reino Unido y otros 7 países, entre ellos los países escandinavos y Portugal. Pero no hubo buen resultado de los contactos de España con la EFTA. Y a comienzos del 61, España intentó negociar también con la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y pidió el estatuto de observador para España, pero esto tampoco tuvo éxito. Ante el rechazo latinoamericano y el rechazo de la EFTA, se hizo cada vez más patente para las autoridades españolas que su asociación económica necesaria era con los países de la Comunidad Económica Europea, cuyo peso en el comercio exterior español comenzaba a ser fundamental. Resultaba evidente lo peligroso que resultaba quedarse fuera del sistema comercial comunitario. En 1961, Bruselas estableció la proteccionista Política Agrícola Común, la PAC, de la que también hemos hablado en estos videos, que perjudicaba notablemente las exportaciones de frutas y legumbres españolas a los 6. Estamos hablando en este momento de la Europa de los 6. Y perjudicaba también esas exportaciones a Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega, miembros de la EFTA, que habían solicitado el ingreso en la Comunidad Económica Europea y que, como ya vimos en videos anteriores,
habían entrado Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Noruega no entró en ese momento porque consultó al pueblo en referéndum y el pueblo noruego no quiso entrar en la Comunidad Económica Europea en ese momento. Entonces, todo esto limitó aún más las posibilidades de diversificación comercial de España, porque se vio muy perjudicada en las exportaciones de frutas, digamos en este caso a los 9, a la Europa de los 9. Franco se mostraba dispuesto a apoyar gestos de aproximación hacia la estructura comercial de la Comunidad Económica Europea, pero imponía dos fuertes limitaciones de partida. El acercamiento debía hacerse teniendo presente que la economía española no padezca perjuicio en ninguno de sus sectores básicos, es decir, nada de libre cambio, y siempre que estuviera garantizada la continuidad de las instituciones políticas a las que España debe, y decía Franco textualmente, a las que España debe su nivel de vida actual, su creciente crédito exterior y su firme posición internacional. Los principios del 18 de julio, día del golpe de Estado de Franco en Marruecos, y que era la base doctrinal de la dictadura, seguirían siendo por lo tanto intocables. Ahora, aquí Franco habla de el maravilloso nivel de vida actual, 1961. Bueno, yo vine en 1964 y no vi ningún maravilloso nivel de vida, y también vine en 1971 y pasé aquí meses y tampoco lo vi. Vi mucha guardia civil, eso sí, y mi madre desesperada porque yo porque yo hablaba demasiado y qué sé yo. Bueno, los círculos moderados de la oposición antifranquista, por otra parte, comenzaban a dar importancia al europeísmo como medio de presión contra el régimen. Ahora, en 1945, Franco pone en marcha algo que él llamó su democracia orgánica. Bueno, en este video no voy a tocar ese tema. Democracia orgánica. No sé si era orgánica, pero democracia no era. O no había intenciones de ninguna democracia, mejor dicho. Bueno, por aquellos meses Madrid culminaba con el apoyo norteamericano el proceso iniciado en el 58 de integración en algunos de los principales organismos de la economía capitalista mundial, tal como había sido organizada a partir de los acuerdos de Bretton Woods. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, la OCDE, de la que hemos hablado en estos videos. Para la mayoría de los gobiernos occidentales y para los gestores públicos y privados de sus economías, la España del desarrollismo, como la llamaba Franco, era un apetecible socio comercial, y su clara definición anticomunista la incluía sin duda en la esfera del mundo libre. Mundo libre, Franco, por anticomunista. Bueno, el gobierno español contempló con suma atención la aparición de la figura de la Asociación Comercial a la Comunidad Económica Europea. Es decir, la Comunidad Económica Europea, y lo vimos en otros videos, crea la figura de la Asociación Comercial. Además de tener miembros, podía tener países asociados comercialmente a ella, pero que no fueran miembros de la Comunidad Económica Europea. Esto otorgaba a sus beneficiarios un estatus privilegiado en sus relaciones con la Europa comunitaria.
Dado que la adhesión plena a las comunidades implicaba la existencia de una democracia homologable con la de los 6, y los 6 eran los del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Alemania, Francia e Italia. Había que tener, para pertenecer a la Comunidad Económica Europea, una democracia homologable a esas 6. Y eso no lo cumplía España, ¿no? Eso era imposible mientras viviera Franco. Entonces, tanto en asuntos exteriores como en los ministerios económicos se habían propuesto alcanzar el estatuto de asociación comercial, como un objetivo realista. Entre 1958 y 1962, la administración española se incorporó a 22 organismos conjuntos, es decir, donde estaban también los 6 países de la Comunidad Económica Europea. Entre ellos la Conferencia Europea de Ministros de Transportes, la Conferencia Europea de Aviación Civil, el Consejo General de Pesca para el Mediterráneo, la Conferencia Europea para Comunicaciones Espaciales, el Comité de Expertos en materia de patentes, Comité de Expertos para la producción y comercialización de productos de la vid, etcétera, etcétera. Ahora, como podemos ver, estos eran organismos técnicos. De ahí no pasaba España. Entonces, España solo podía aspirar a una mera asociación comercial, la España de Franco. Pero esta última posibilidad estaba lejos del alcance del franquismo, porque el 15 de enero de 1962, el eurodiputado alemán Willy Birkelbach había logrado la aprobación de las comunidades de los países que lo solicitaran. Había logrado la aprobación del Parlamento Europeo para su informe sobre las condiciones de ingreso en las comunidades de los países que lo solicitaran, que excluía la integración o asociación de regímenes dictatoriales como España o Portugal. Y esta pasó a llamarse la doctrina Birkelbach. Entonces, el eurodiputado Willy Birkelbach, en su informe, no solamente excluía de la Comunidad Económica Europea las dictaduras, sino que las excluía también de convertirse en asociadas comerciales a la Comunidad Económica Europea. Es decir, las dictaduras no podían pertenecer a la Comunidad Económica Europea, pero tampoco podían tener una sociedad comercial, una asociación comercial con la Comunidad Económica Europea. Y a esto se le llamó la doctrina Birkelbach. Luego sucedieron muchas cosas en Europa y en España, ¿no? Hubo un fusilamiento tras un proceso lleno de irregularidades, como todos, del dirigente comunista Julián Grimau en abril del 63, que deterioró aún más la imagen del franquismo en toda Europa. Y esto de Julián Grimau amerita otro paréntesis personal, ¿no? En Venezuela, para quien no lo sepa, Venezuela tuvo muchos cantantes y muchos actores de televisión que habían nacido en España y eran españoles, pero durante muchos años creímos que eran venezolanos. No voy a mencionar a los actores de televisión porque era de las primeras novelas y eso no llegó a España. Pero voy a mencionar a dos cantantes que yo escuchaba desde que nací: Soledad Bravo y Gloria Martín. Soledad Bravo nace en España, hija de republicanos, y huyen a Venezuela.
En Venezuela, Soledad Bravo a los 18 años entra en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y acostumbraba a andar por los pasillos de la facultad tocando la guitarra y cantando. La descubrió una señora llamada Sofía Inver. Esto lo digo para no venezolanos, ¿no? Y no voy a hablar aquí extensamente de quién fue Sofía Inver, ¿no? Y por Soledad Bravo fue que yo conocí la historia del dirigente comunista Julián Grimau. Porque Soledad Bravo, que cantaba canciones de protesta, comenzó cantando canciones de protesta, cantaba una canción que decía tararara, y creo que era esta canción, ¿dónde está el Santo Padre? ¿Dónde está el Santo Padre que vive en Roma? Que le están asesinando a sus palomas. Bueno, y en una parte de la canción decía, ¿y dónde estás tú, Julián Grimau? Entonces, la existencia de Julián Grimau y su asesinato lo descubro yo a través de una canción de Soledad Bravo, y yo me pongo a preguntar por allí, ¿no? Cosas. Por cierto, cuando yo era adolescente y colocaba discos de Soledad Bravo en mi casa, cuando ella cantaba las canciones de la nueva trova cubana, mi mamá decía, apaga eso, el edificio va a creer que somos comunistas. Sí, yo tenía toda Soledad Bravo. Una Soledad Bravo que en los años 90, más o menos, poco antes, cuando ya ella pasó a cantar rancheras, boleros, cualquier cosa menos canciones de protesta, ¿no? Y entonces cuando le decían, pero tú cantabas la nueva trova y cantabas la canción de, no me acuerdo el nombre, de Tania la guerrillera, entonces Soledad Bravo se arrechaba, se cabreaba y decía, otra vez con eso, no, yo no canté nunca eso. O sea, yo no canté nunca eso, yo tenía una pila así de acetatos de Soledad Bravo cantando puras canciones de protesta, todas las de la nueva trova cubana, la de los mineros de Asturias, todas las canciones republicanas, todas las canciones de protesta de Mercedes Sosa, todo. Ahora, su voz era muy versátil y servía para todo, pero ya comenzó y estuvo muchas décadas cantando canciones de protesta y bueno, los jóvenes somos así, somos jóvenes, y yo admiraba a Soledad y las letras que cantaba. Luego Gloria Martín tuvo menos suerte, pero Gloria Martín era más interesante, ¿no? Gloria Martín era una cantante de protesta que escribía sus propias canciones, a diferencia de Soledad Bravo. También había nacido en España y era hija de republicanos que huyeron a Venezuela. Y tenía un doctorado en letras en la Universidad Central de Venezuela. Y era una cantante de protesta y siempre hacía de telonera de Joan Manuel Serrat. Y su productora, su representante artística, era la misma representante de Joan Manuel Serrat. Pero no solo eso. Gloria Martín no tenía a esa señora solo como representante artística o como manager, sino como amante. Pero Gloria Martín creyó que la podía dejar como amante y la dejó. Y la manager de Joan Manuel Serrat acabó con Gloria Martín, acabó con su carrera, acabó con su vida, acabó con todo. Cuando llegó el chavismo, alguien fue a buscar a un rancho, a una favela, a una señora, y apareció una señora canosa, ¿no? Y nos decían, es Gloria Martín, y no la podíamos ni reconocer. Y por cierto, yo, que jamás pensé que lo haría, desde hace décadas no puedo ni ver a Joan Manuel Serrat. No solo por lo de Gloria Martín, sino porque es muy fácil andar por todo el planeta haciéndote millonario y cantando canciones de protesta, cuando las canciones no cambian nada. Las canciones no cambian el mundo,
El mundo lo cambian las acciones audaces y peligrosas. Y de eso, en Joan Manuel Serrat no hubo nada. Y podría nombrar a montones de cantantes de protesta que se hicieron ricos con eso y abogaban con sus canciones por un mundo más justo, pero lo que hicieron fue tener una vida mejor. No es una crítica totalmente generalizada. En cambio, Gloria Martín sí era absoluta. Gloria Martín tenía una canción espectacular. En República Dominicana asesinaron a una joven llamada Sagrario, los esbirros de un dictador, ¿no? Y Gloria Martí grabó un disco en 1968 que se llamaba Sagrario Corazón Abierto, y todas las canciones, como siempre, eran compuestas por ella. Lo tuve hasta que me fui de Venezuela y lo puse no en venta, sino yo puse muchas cosas en venta. Eso lo puse de regalo, pero yo iba a entrevistar a cualquiera que quisiera ese disco. Era un acetato que no se conseguía y era un tesoro, ¿no? Finalmente se lo di a un tipo muy interesante, ¿no? Entonces esa canción Sagrario Corazón Abierto, aunque yo no soy revolucionaria, me la aprendí de memoria la primera vez que la escuché. Y decía así, decía Sagrario. Y bueno, si no les gusta como canto, no tienen por qué ver este video. O pueden adelantarlo. Pero la canción, bueno, yo en esa época, esas canciones de protesta me pegaban mucho. La canción decía algo así como Sagrario. Ese acetato debía habérmelo traído en la maleta. De todos modos, todo este ambiente en Venezuela de exiliados republicanos y tal, digamos que me preparó para mi futuro exilio en la patria de mis padres, ¿no? Cosa que nunca pensé que iba a suceder. Porque tampoco pensé nunca jamás que yo iba a vivir una revolución. Si me lo decían, me moría de la risa. Entonces la canción decía Sagrario. Ajá. La canción la estrenó en República Dominicana, en Santo Domingo. Y la canción decía Sagrario se llamó aquí y en mi tierra de otra forma, pero todas fueron muertas por la misma mano de obra. Sagrario se llamó aquí y en mi tierra de otra forma. ¿Cómo se llaman los hombres que matan a las gaviotas? ¿Dónde está tu juventud, Sagrario, que no distingo? ¿Quién ha apagado la luz en todo Santo Domingo? Etcétera. Letra, música y todo de Gloria Martín, venezolana nacida en España. Está el disco completo en YouTube, alguien lo subió. No están separadas las canciones, está el disco completo en YouTube. Gloria Martín. Y ese disco se llama Sagrario Corazón Abierto. Ahora, evidentemente una persona como yo, ante un régimen como el de Chávez, sin importar si yo soy de derecha o de izquierda, evidentemente una persona como yo iba a tener problemas, ¿no? Mi amor, no, la gatita. Mañana te compro la comida húmeda, yo te lo prometo, pero no me hagas cosas malas. No me tumbes ese vasito, por favor, porque si no, no hay comida húmeda mañana. Bueno, sigamos con la Unión Europea.
Julián Grimau, por eso fue el paréntesis, ¿no? Bueno, en 1964, el 14, o sea, España volvió a la carga porque su situación económica era muy mala. Y el 14 de febrero, Núñez Iglesias, que era el representante ante las comunidades europeas, remitió una carta a la Comisión Europea. Una carta que ya había enviado 2 años antes y no había tenido respuesta, ¿no? Y entonces en esta carta puso textualmente: el gobierno español sigue teniendo el mismo interés por la comunidad. Ahora, esta vez, a pesar de que el presidente de la comisión era el socialista Paul-Henri Spaak, del que ya hablamos en estos videos, no era y no era precisamente un admirador de Franco, ¿no? Sí hubo una contestación favorable en el mes de junio, aunque solo era un vago acuerdo de abrir, y cito, conversaciones exploratorias para examinar los problemas económicos que creaba a España su exclusión del mercado común y buscar las soluciones apropiadas. Y bueno, además de esto, también empezó a haber una actitud tolerante hacia el franquismo, no que compartieran ese régimen ni por casualidad, pero empezó a haber una actitud tolerante en los gobernantes de la República Federal Alemana, la Alemania Occidental y Francia. Estas conversaciones exploratorias de las que hablaba Spaak se iniciaron el 9 de diciembre de 1964. Asuntos Exteriores creó, dentro de la Dirección General de Organismos Internacionales, una subdirección de relaciones con las comunidades europeas. De la burocracia española siempre me recuerda a la venezolana, que debe ser hija de la española, o sea, un ministerio que tiene dentro una dirección general. Así era en la Cuarta República Venezolana. Y las direcciones generales tienen dentro, o tenían dentro en la época franquista, subdirecciones. En Venezuela las direcciones generales tenían, en la época punto fijista, que ya no es, direcciones de línea. Bueno, repito, Asuntos Exteriores, un ministerio, crea dentro de la Dirección General de Organismos Internacionales una subdirección de relaciones con las comunidades europeas y pone al frente al diplomático José Luis Cerón, principal negociador ante las autoridades de Bruselas. Estamos en el año 64. El esfuerzo de ambas partes se vio lastrado desde el principio por las reservas de los gobiernos europeos occidentales, nuevamente, muy conscientes de lo impopular que era en sus países la dictadura española. Y la crisis de la silla vacía, de la que hablamos en anteriores videos, paralizó las negociaciones durante meses. Y España tenía un serio problema, y era que su acercamiento a las comunidades europeas tenía un sesgo estrictamente técnico, no ideológico, no político, ni siquiera humano, técnico. Ahora, en julio de 1965, Franco elevó la misión diplomática ante las comunidades al rango de embajada y designó para el puesto al ministro de Comercio saliente, Alberto Ullastres, como embajador. Es decir, embajador ante las comunidades europeas. Tenía la esperanza de obtener un estatuto político de asociación con la Comunidad Económica Europea. Se consideraba más realista negociar un simple acuerdo de comercio preferencial que redujese, con un trato privilegiado, las desventajas que reportaba a la economía nacional la existencia del gigante comunitario, que ya aportaba
el 57% de las importaciones españolas. Por otro lado, concedería un trato prioritario a las exportaciones industriales, que era el buque insignia del desarrollismo español, o lo que se conoció como el desarrollismo español, en detrimento de los intereses del sector agrario, que debía competir en muy difíciles condiciones con una docena de países mediterráneos en ambas costas, norte y sur, de agricultura similar, que ya estaban en la Comunidad Económica Europea, que aspiraban a entrar o negociaban acuerdos de asociación o de comercio preferencial. España buscaba una asociación de comercio preferencial como mínimo, ¿no? Ahora, las conversaciones exploratorias, reanudadas a comienzos de 1966, fueron largas y difíciles y se vieron complicadas por un fenómeno exógeno. Las profundas divergencias surgidas en el seno de la Comunidad Económica Europea en torno a la política agraria común, a la PAC, que llevó a Italia a rechazar, alegando la doctrina Birkelbach, de la que ya hablamos, la posibilidad de un acuerdo de asociación con un país de agricultura similar a la suya, como era España. Claro, España era para Italia un competidor demasiado fuerte. Este rechazo, en el que los italianos fueron apoyados, este rechazo italiano fue apoyado por los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En diciembre de 1966, el Consejo Europeo presentó 3 posibles vías para la negociación formal con España. Vía número 1, un acuerdo comercial sobre determinados productos. Vía número 2, un acuerdo de asociación. Vía número 3, un acuerdo comercial preferente de carácter general, negociado en 2 fases. La primera propuesta, la de un acuerdo comercial solamente sobre determinados productos, fue rechazada de plano por España. Y la segunda, un acuerdo de asociación, suscitó el rechazo del Benelux y de Italia, es decir, de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos e Italia. Mi gata, Susan, bájate de ahí. Porque el Benelux e Italia consideraban que la asociación hubiera implicado una legitimación política del franquismo. Y yo pienso que sí, algo de eso había, evidentemente, ¿no? La Comisión Europea se limitó a asumir una propuesta de acuerdo comercial preferente, que se empezó a negociar en septiembre del 67, y tan solo se estudió la primera fase de las 2 previstas, básicamente en una zona de libre cambio debilitada, sobre todo de comercio de productos industriales, con una etapa de progresiva reforma arancelaria no inferior a 6 años. La culminación de esta primera fase no supondría, por otra parte, el inicio de la segunda, sino que habría que negociarla entonces a la vista de los resultados obtenidos en la primera fase. Eso era todo lo que Bruselas podía ofrecer. Jean Monnet, de quien hemos hablado mucho en estos videos, dijo: la entrada de España en las actuales circunstancias es totalmente imposible por razones políticas. Una frase sencilla y totalmente cierta, ¿no? La propuesta comunitaria de acuerdo comercial, de acuerdo al artículo 113 del Tratado de Roma, preveía en la primera fase rebajas arancelarias por capítulos de productos. La Comunidad Económica Europea asumiría una rebaja del 60% en la importación de la mayoría de los productos industriales españoles.
y de un 40% para los textiles y el calzado. Por su parte, España asumiría una rebaja muy inferior de sus aranceles, que sería del 25% para más de la mitad de sus importaciones industriales de la Comunidad Económica Europea. En cuanto a la agricultura, donde la producción comunitaria apenas disfrutaría de reducción de aranceles a su entrada en España, unos pocos productos hispanos se verían beneficiados por el acuerdo preferencial, pero no aquellos que competirían abiertamente con la producción de los miembros de la Comunidad Económica Europea, es decir, no el aceite, no las frutas, no la horticultura, no las bebidas alcohólicas, y que suponían el grueso de la agricultura española de exportación. Y esta era la propuesta de la Comunidad Económica Europea. Pero lo que España propuso fue otra cosa. España propuso un desarme arancelario prácticamente total para las principales exportaciones industriales españolas de la Comunidad Económica Europea. A cambio de una reducción entre el 35 y el 40% para el resto de las manufacturas. En cuanto a la agricultura, España defendió un desarme arancelario total para los productos no sujetos a reglamento comunitario y un acuerdo preferencial para todos los demás. Es decir, ahí están las dos posiciones, la de la Comunidad Económica Europea y la de España. Ahora, la crisis monetaria de finales de los años 60 forzó la devaluación de la peseta. Y esto llevó al cierre del primer mandato negociador sin haber alcanzado un acuerdo. En octubre de 69 se abre un segundo mandato y la delegación española retorna a Bruselas. La ronda culminó con el acuerdo comercial preferencial, firmado en Luxemburgo el 29 de junio de 1970. El acuerdo, que se ceñía a la Comunidad Económica Europea y excluía, por lo tanto, los ámbitos de competencias comunitarias de la SECA y la Euratom, y para esto vean los videos anteriores de esta serie. Repito, el acuerdo se ceñía a la Comunidad Económica Europea y excluía los ámbitos de competencias comunitarias de la SECA y la Euratom. Y estaba destinado a permitir una progresiva liberalización comercial, pero en términos desiguales para ambas partes. Preveía además dos etapas, cerradas y sin continuidad automática de la una a la otra. La primera ya pactada y con una duración de 6 años hasta el 31 de diciembre de 1976, consistía en un calendario de reducción muy limitada de aranceles y de contingentes, a fin de ir hacia la supresión progresiva de los obstáculos esenciales al comercio. Luego se negociaría la apertura de la segunda etapa, por común acuerdo entre las partes, en la medida en que se reúnan las condiciones con mayores cotas de liberalización, que no se detallaban, aunque se señalaba como objetivo la supresión de los obstáculos con respecto a lo esencial de los intercambios entre España y la Comunidad Económica Europea. Es decir, un mínimo acuerdo de libre cambio, pero sin unión aduanera. Para saber lo que es una unión aduanera, remítanse a los primeros videos de esta serie. Más allá no se prevía nada mientras España no fuese una democracia parlamentaria. Va a ser largo, pero no lo quiero cortar este video. Cuando terminó el primer periodo, los desarmes arancelarios eran de hasta el 63%, un 57% de media.
para las exportaciones españolas de productos industriales, siempre que se respetasen unos precios mínimos en la frontera. Solo el 5% de las importaciones desde países comunitarios seguían sujetas a cuotas, con una reducción arancelaria media del 25% para el conjunto de los productos del mercado común. El Acuerdo de Luxemburgo, que ya dije, firmado el 29 de junio de 1970, fue presentado a la nación como un rotundo triunfo del régimen, presentado al interior de la nación, a los españoles, ¿no? Y se presentó como un rotundo triunfo del régimen, sobre todo en el terreno político. Pero en realidad, aunque fue un gran avance, por cuanto permitió incrementar significativamente el comercio con los países comunitarios, no implicó ningún cambio en el radical veto político de estos países a la dictadura franquista. Era un simple acuerdo comercial, sin trazas de asociación ni de integración. Formalmente España solo logró ante la Comunidad Económica Europea el mismo estatus jurídico que Marruecos, Túnez e Israel, países ribereños del Mediterráneo con los que competía por el mercado agrícola comunitario. Bueno, luego viene un frenazo en el mercado común. La entrada en las comunidades, estábamos en la Europa de las 6, y entran en las comunidades 3 nuevos miembros, Dinamarca, Inglaterra e Irlanda. A Noruega se le aceptó el ingreso, pero Noruega hizo un referéndum para ver si sus ciudadanos querían ingresar en la Comunidad Económica Europea y los noruegos dijeron que no. Entonces de la Europa de los 6, y esto ya lo vimos en videos anteriores, pasamos a la Europa de los 9. El Benelux, Francia, Italia y Alemania, y ahora estos 3, Dinamarca, Irlanda e Inglaterra. La entrada de ellos fue oficializada en enero del 73 y obligó a una modificación técnica del acuerdo comercial que había entre España y de la Comunidad Económica Europea, mediante un protocolo adicional por el que a lo largo de ese año, 1973, no se aplicó el acuerdo a los 3 nuevos socios, el acuerdo con España. La ampliación comunitaria había sido aprovechada por la parte española para solicitar ya en octubre del 71, durante las negociaciones para la adhesión británica, una renegociación de la primera fase del acuerdo preferencial que facilitase un mejor trato a la agricultura española, así como algún tipo de asociación más formal a la Comunidad Económica Europea. Bruselas pretendía, por otra parte, reequilibrar una relación comercial que era claramente favorable a España, abriendo más el mercado hispano a las importaciones industriales europeas y manteniendo serias limitaciones a la entrada de productos agrícolas españoles en el mercado comunitario, incluido el británico, el mayor cliente europeo de la agricultura hispana. Y recuerden que, lo dijimos en videos anteriores, que el Reino Unido, Gran Bretaña en ese momento, obtenía casi todos los productos agrícolas de los países de la Commonwealth y de España. Ambas partes estuvieron de acuerdo pues en negociar una modificación del convenio hispano-comunitario que entrase en vigor el 1 de enero del 74. En abril del 73 se reúnen en Madrid representaciones de las dos partes, y la delegación española adelantó las líneas que defenderían la revisión del tratado. Pero en junio la Comisión Europea otorgó a sus negociadores un mandato que iba mucho más allá en la propuesta de liberalización comercial de lo que España estaba dispuesta a admitir para la industria y no hacía en cambio concesiones en el capítulo agrícola.
Meses después del estallido de la crisis del petróleo, por la subida de los precios del petróleo en 1973, algo que yo viví de forma totalmente opuesta a como lo vivió España, porque yo viví en Venezuela y la crisis del petróleo fue para nosotros, que vivíamos en Venezuela, pues la riqueza total y absoluta. Bueno, pero entonces, si hay gente que me acusa de que yo juego, ¿no? Cuando me conviene estar en Venezuela, estoy en Venezuela, y como cuando me conviene estar en España, estoy en España, pero ¿qué culpa tengo yo? Ninguna. Pertenezco a ambos países. Bueno, veces después, porque yo en la España franquista no quise vivir nunca. Meses después del estallido de la crisis del petróleo, distanció aún más las posiciones, retomo, y relegó el tema español a un lugar muy secundario en la agenda de la Comisión Europea. Previendo unas conversaciones dilatadas, se buscó salvar el vacío legal suscribiendo un protocolo adicional al Acuerdo Hispano-Comunitario de 1970, para incluir las relaciones con los 3 nuevos miembros del mercado común, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, en el entendimiento de que si no se llegaba a la segunda fase en el plazo previsto, se irían fijando acuerdos concretos de carácter transitorio hasta que se llegara a un acuerdo general nuevo. El 20 de diciembre de 1973, el presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, perdió la vida en un atentado con bomba. Aquí hago otro paréntesis personal, porque ese día yo fui sumamente feliz en Venezuela, cuando lo vi en las noticias, y escuché aquello que inventaron en España nació en la tierra. Estoy hablando de Luis Carrero Blanco. En España empezó a circular un dicho que decía: nació en la tierra, se crió en el mar y subió al cielo en un Dodge Dart. Hablaban de Carrero Blanco, el presidente del gobierno español colocado por Franco, el confidente de Franco, su principal asesor, la persona sin la cual él prácticamente no podía vivir. Bueno, durante muchos años se dijo que era un atentado de ETA, y luego se empezó a hablar de que fue un atentado de la CIA. Yo no lo sé, lo que sé es que el Dodge Dart, con el chofer, lo lamento por el chofer, y con Carrero Blanco dentro, pues subió a la altura de un edificio, creo que de 5 pisos, y terminó, creo, en la azotea de ese edificio. La bomba estaba puesta debajo de la calzada, debajo del pavimento, ¿no? Y bueno, fue un atentado espectacular, ¿no? Y yo lo celebré, y mi mamá decía: se acabó España. Porque mi madre era franquista, a diferencia de mi padre, que era republicano, y que pagó con su vida el hecho de ser republicano, concretamente anarquista. ¿Qué hacía una franquista con un anarquista? Eso se lo tienen que preguntar a ellos dos, donde quiera que estén. Bueno, el 20 de diciembre del 73, el presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, el almirante, perdió la vida en un atentado con bomba dentro de un Dodge Dart. Su sucesor, Carlos Arias Navarro, encomendó la cartera de Asuntos Exteriores al diplomático y empresario
empresario Pedro Cortina Mauri. La llegada de Cortina coincidió con un empeoramiento del clima en el que se desarrollaban las negociaciones con la Comunidad Económica Europea. Las negociaciones no prosperaban por los evidentes desajustes en las políticas de liberalización comercial. La diplomacia española no se hubiera visto obligada a ponerse a la defensiva y a asumir un fracaso tras otro ante el reverdecimiento de la presión antifranquista en todo el continente a lo largo de los 2 últimos años de la vida del dictador. Bueno, aquí se habla de los nombramientos de los ministros, embajadores, etcétera, ante la Unión Europea. Y lo que se dice es que si los nombramientos hubiesen sido otros, España no se hubiese visto obligada a ponerse a la defensiva frente a la Comunidad Económica Europea y no hubiese tenido que asumir un fracaso tras otro. Y además en todo el continente europeo, en la parte occidental, la presión antifranquista era cada vez mayor. Las negociaciones sobre el acuerdo se frustraron ya el 20 de noviembre del 74, cuando el delegado español Ullastres amenazó con suspender las conversaciones si no se introducían mejoras para los intereses de España en el paquete agrícola. Y yo me temo que España no estaba en condiciones de amenazar con nada, ¿no? En ese momento. Lo que resultó fue la aplicación de un espacio de contacto bajo mínimos, lo de siempre, ¿no? Ninguna de las dos partes deseaba una ruptura. Y en enero del 75, Ullastres por España y Roland de Kergolay, director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, retomaron en secreto las negociaciones, que ya estamos en el 75. Conscientes de que la muerte de Franco no estaba lejos, España, Franco ha muerto. Eso también lo vi feliz de la vida desde Venezuela. Y mi madre volvió a decir, se acabó España. Pero no se acabó. Estamos en España, ¿no? No todos los que ven el video, pero muchos. Bueno. Entonces, España y la Comunidad Europea siguen con las conversaciones en secreto, conscientes de que la muerte de Franco no estaba lejana. Ambos negociadores contemplaban un escenario en el que desde las filas del propio régimen franquista se acometiera un proceso de transición que desembocara en una restauración de la democracia. En tal caso era preciso tener afinados los instrumentos de negociación, con vistas incluso a un convenio de asociación y a un posterior ingreso en el mercado común, dado que la muerte del dictador se acercaba. Entonces, ambos políticos acordaron o alcanzaron un principio de acuerdo a medio camino entre las dos propuestas de partida, que preveía un desarme arancelario total de los productos industriales para el 1 de enero del 83. Mientras que en el mercado agrícola la Comunidad Económica Europea otorgaría a la producción española el mismo trato que a otros países mediterráneos con acuerdos preferenciales. En el mes de julio, el Consejo Europeo otorgó una orientación favorable a las conversaciones, lo que significaba que podían proseguir con mayor respaldo oficial. Ahora,
El fusilamiento en las proximidades de Madrid de 5 miembros de presuntas organizaciones terroristas, cosa que también vi desde Venezuela, en septiembre de 1975 desató una oleada de protestas por toda Europa. Y soy consciente de que no solo en Europa. Y esto animó a la reactivación por iniciativa del Parlamento Europeo, pues que Franco murió matando, murió matando. Y esto animó a la reactivación por iniciativa del Parlamento Europeo de los principios de la doctrina Birkelbach, de la que ya hablé varias veces, sobre el aislamiento de las dictaduras, aplicable ahora solo a España en la Europa occidental. Los organismos de las comunidades europeas emitieron duras notas de condena y el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea acordó el 1 de octubre suspender cualquier contacto con el gobierno franquista, a la espera de que una España democrática encuentre su lugar en el seno de los países europeos. Ahora, la primera fase del acuerdo comercial de 1970 se mantenía como el único logro realmente sustancial cuando por fin, en noviembre de 1975, falleció el general Franco. Y aún lo sería cuando en 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho. El arranque, que al principio fue lento y vacilante, abrió, no encendí la lámpara que compré para el YouTube. Bueno, ahora lo dejo así. No, que me encandila. Bueno, lo dejo. Esta lámpara del YouTube, bueno, tiene muchas posiciones ahí. Vamos a bajarle el brillo. El arranque, repito, que fue lento y vacilante al principio, del proceso de transición a la democracia, abrió inmediatas expectativas de recuperar el diálogo con las instituciones comunitarias. Ahora, el presidente del gobierno seguía siendo Arias Navarro, nombrado por Franco, ¿no? Pero hubo un cambio en el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Y bueno, en febrero del 76 se logró que se aceptara el desbloqueo de las negociaciones para la segunda fase del convenio. El 12 de mayo el Parlamento Europeo votó una moción aprobando la medida, pero condicionando su cumplimiento a que en España existiera un sistema de democracia parlamentaria que todavía en el 76 no existía. La ley para la reforma política, aprobada en referéndum en 1976, la legalización de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista de España, y la celebración de elecciones libres a unas cortes constituyentes en junio de 1977, demostraron que la transición española se abría camino. Aunque gente como Pablo Iglesias Turrión le quite peso y la quiera despreciar, la vea como poca cosa, ¿no? En aquel momento no era poca cosa. Hace falta una segunda transición, que es lo que anda diciendo Pablo Iglesias hace tiempo, Iglesias Turrión. Y yo creo que no, es debatible para otro video. Entonces, hubo una celebración de elecciones libres a unas cortes constituyentes en junio del 77. Esto demostró que la transición española se abría camino, pese a la actividad de núcleos franquistas resistentes con amplia presencia en la administración civil y en las Fuerzas Armadas. Los responsables comunitarios tuvieron interés en fortalecer la naciente democracia, facilitando al gobierno de la UCD, Unión de Centro Democrático,
que presidía Adolfo Suárez, el acercamiento a la Comunidad Europea. A mí nunca me gustó Adolfo Suárez. Fue una ficha de Franco, fue un cuadro de Franco, siempre me cayó mal, el hijo me cae peor, tipo que no trabaja, un vago que fue diputado por el PP e iba al Congreso solo a mirar de reojo a Pablo Iglesias. Yo no soy adepta a Pablo Iglesias Turrión, pero no solamente iría al Congreso a mirarlo de reojo con mirada fea, iría a trabajar al Congreso, cosa que no hizo el hijo de Adolfo Suárez. Y para mí el aeropuerto se llama Barajas, nada de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez para mí es un franquista y no lo admiro ni me parece que haya sido inteligente ni nada. Bueno, y ese partido, Unión de Centro Democrático, era el partido de Franco, la continuación del franquismo. Bueno, ok. Los responsables comunitarios, retomo, tuvieron interés en fortalecer la naciente democracia, facilitando al gobierno de la UCD, que presidía Adolfo Suárez, el acercamiento a la Comunidad Europea. El 28 de julio, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, entregó en la capital belga al presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, Henri Simonet, la solicitud del Ejecutivo español para la apertura de negociaciones con vistas a la integración de España en dicha comunidad, como miembro de pleno derecho. Es decir, una vez aprobadas las Cortes Constituyentes mediante referéndum, España ya se consideraba una democracia, aunque todavía no tenía la Constitución, y pudo pedir ingresar a la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho. Esto suponía dar por concluidas las fracasadas negociaciones para el desarrollo de la segunda fase del Acuerdo Comercial de 1970, que ya no hacía falta. Se inició un trámite diplomático que tuvo su continuidad cuando el 20 de septiembre de 1977 el Consejo de Ministros Comunitario encomendó a la Comisión Europea que iniciase las negociaciones para la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Ahora, el gobierno de Suárez en febrero del 78 mostró el interés prioritario que tenía sobre el tema con la creación del Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Y frente de él puso a Leopoldo Calvo Sotelo, otro franquista para mí. Los funcionarios de la comisión que redactaban el informe sobre los efectos que tendría la adhesión de España, mientras tanto, ¿no? Y Calvo Sotelo se puso en contacto con estos funcionarios. El dictamen fue aprobado el 29 de noviembre del 78. Eso no quiere decir que yo sea comunista, que no me hayan gustado ni Adolfo Suárez ni Calvo Sotelo. Y Franco menos. Bueno, los funcionarios de la comisión redactaban un informe sobre los efectos que tendría la adhesión de España y España se comunicaba con ellos. El dictamen fue aprobado el 29 de noviembre del 78 y era favorable al ingreso de España, pero advertía sobre serias incompatibilidades en el sistema socioeconómico hispano, que era necesario armonizar con el comunitario, mucho más liberalizado. Proponía un periodo de adaptación de 10 años para que España adaptara sus estructuras, dado que el país mantenía un alto porcentaje de población agraria y cuya industria, propia de una economía desarrollada, poseía un alto grado de protección e intervencionismo estatal, y a la que la crisis iniciada en el 73 había afectado seriamente en algunos sectores, o en algunos de sus sectores, como la minería del carbón, la siderurgia, la construcción naval. Estos sectores todos precisaban de una amplia reconversión.
Ahora, hay mucha gente que dice que Franco era comunista. A mí eso me ha llamado la atención, ¿no? Y lo dicen por esa manía que tenía de estatizarlo todo, en parte, ¿no? Y por su intervencionismo en todo. Pero eso no es más que un rasgo común entre el franquismo y el estalinismo, por ejemplo. La extrema derecha y la extrema izquierda tienen rasgos comunes. En enero de 1979, tras la aprobación en referéndum de la Constitución española, en el mes anterior, en diciembre del 78, se aprobó la Constitución, el Parlamento Europeo volvió a respaldar las negociaciones de adhesión de España y Portugal. En el 78, con Constitución incluida, ya España era una democracia parlamentaria, o una monarquía parlamentaria, mejor dicho, pero con gobiernos democráticos, ¿no? Las negociaciones para la adhesión de España a la comunidad se iniciaron el 5 de febrero de 1979. España había señalado los dos aspectos en los que se debía incidir. Uno de ellos era centrar las negociaciones directamente en el proyecto de ingreso como miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea. Ya nada de asociado, de privilegiado comercial, nada de eso, ¿no? Y en segundo lugar, obtener a corto plazo un régimen más favorable para la agricultura, especialmente para el aceite de oliva, el vino y la fruta, a cambio de algunas concesiones en otros sectores, sobre todo el sector lácteo y el remolachero. El gobierno de Suárez era consciente de que había que adoptar cambios radicales. Había que hacer reestructuración de las zonas francas, reconversión industrial en sectores como la siderúrgica, la minería, el naval o el del automóvil, privatizaciones en el sector público, especialmente en las empresas de eso horrible que se llamó INI, Instituto Nacional de Industria, algo que sí parece estalinista, ¿no? Y medidas de protección medioambiental, fomento de la movilidad laboral, etc. Por cierto, la reconversión industrial que hizo España fue copiada por muchos países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, pero Venezuela no la terminó, porque nos tumbaron el gobierno. Hablo del segundo gobierno de Pérez en el que participé. Bueno, ya no hay nada que reconvertir en Venezuela, está todo destruida. Bueno, ahora, poco podría ser en este terreno de todo lo que acabo de mencionar: reestructuración de zonas francas, reconversión industrial, acabar con eso del Instituto Nacional de Industria, con el estatismo, con la economía centralizada, ¿no? Poco podía ser en todos esos aspectos un gobierno centrista, políticamente débil, bueno, centrista por no decir derechista, ¿no? Políticamente débil y enfrentado a las tensiones sociales generadas por una prolongada crisis económica. A pesar de que el acuerdo conocido como los Pactos de la Moncloa, octubre del 77, sentó las bases para una progresiva liberalización de las estructuras socioeconómicas. Los Pactos de la Moncloa. Las conversaciones con la Comisión Europea fueron más lentas de lo esperado, sobre todo por la reticencia de París a admitir en el club comunitario a una economía que sería competidora directa de la francesa. En junio del 80 ocurrió el llamado Parón Giscard, por Giscard d'Estaing, el presidente francés, cuando el presidente francés exigió que antes del ingreso de España
se solucionasen a satisfacción de su país cuestiones como la reforma de la PAC, Política Agrícola Común, y vinculada a ella la financiación de los recursos propios de la comunidad. El peso del voto de los agricultores franceses y en menor medida de los agricultores italianos era un factor determinante para alentar la resistencia de sus políticos a la adhesión de España. Por otra parte, la delegación española exigía un largo periodo transitorio de 10 años, con objetivos anuales, a fin de adaptar las estructuras económicas y sociales del país a las del mercado común, pero sin que ello supusiera una amenaza a la estabilidad de la joven democracia, cuya fragilidad quedó patente con el 23F. El 23F, es decir, en la intentona golpista de Tejero el 23 de febrero del 81. El fracaso del golpe consolidó la vía democratizadora española. En unos momentos en los que el recién creado gobierno Calvo Sotelo buscaba sortear las dificultades de la negociación con la Comunidad Económica Europea, estimulando otra baza con Z europeísta, la solicitud de ingreso en la OTAN. Este había sido un objetivo persistente e inalcanzable del franquismo. El gobierno Suárez le había dado prioridad a la negociación con la Comunidad Económica Europea, pero Calvo Sotelo cambió las cosas radicalmente. En su discurso de investidura ante las Cortes el 25 de febrero de 1981, ya señaló el ingreso en la alianza como uno de los objetivos de la apuesta europeísta de su gabinete. En agosto dirigió una propuesta a las dos cámaras parlamentarias con tal sentido, y pese a la oposición en bloque de la izquierda, el Congreso el 16 de octubre y el Senado el 26 aprobaron sendas resoluciones favorables. Con tal respaldo, el gobierno solicitó su adhesión al Tratado de Washington el día 2 de diciembre. La respuesta favorable del Consejo Atlántico dio paso a unas breves negociaciones que condujeron el 30 de mayo de 1982 al ingreso de España en la alianza, pero solo en su estructura política al comienzo, es decir, el Consejo Atlántico, a la espera de que una reconversión de las Fuerzas Armadas españolas facilitara el ingreso en la estructura militar integrada. Mientras el gobierno de la UCD, Unión Centro Democrática, mientras el gobierno de la UCD, repito, desplegaba su estrategia atlantista, las conversaciones con la Comunidad Económica Europea avanzaban lentamente. A los pocos días de constituirse el gobierno de Calvo Sotelo, a finales de febrero del 82, este aceptó una de las exigencias básicas de la Comisión Europea: la aplicación inmediata en España del impuesto sobre el valor añadido o valor agregado, el IVA. A cambio, la Comisión admitió el periodo transitorio de 10 años que solicitaba la delegación española. En octubre del 82, la casi desmantelada UCD, por fin, perdió las elecciones ante un partido socialista, el PSOE, que se alzó con la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y yo fui muy feliz desde Venezuela. El PSOE de aquella época. El nuevo gobierno, presidido por Felipe González, manifestaba una clara vocación europeísta en la línea de la socialdemocracia continental. Yo tenía una admiración por Felipe González enorme. La voluntad manifestada por el PSOE de avanzar rápidamente en la negociación se vio además favorecida por sendos cambios en el liderazgo de los países que más se habían opuesto a la adhesión. Apenas un año antes, el liberal Giscard d'Estaing
manifiesto enemigo de la candidatura hispana, había sido sustituido al frente de la República Francesa por el socialista François Mitterrand, hombre al que también admiré mucho hace muchas décadas. A comienzos de 1983, el también socialista Bettino Craxi fue designado jefe del gobierno italiano, rompiendo décadas de monopolio de la democracia cristiana. Sin embargo, el Ejecutivo, que se mostró más constante y eficaz en la defensa de los intereses españoles, fue el de la República Federal Alemana. Un momento. Bueno, repito porque estaba hablando con la gata. En la defensa de los intereses españoles, el Ejecutivo, dije, que se mostró más constante y eficaz, fue el de la República Federal Alemana, la Alemania del Oeste, la Alemania Occidental, donde los socialdemócratas habían cedido el poder a los demócratas cristianos de Helmut Kohl, también en octubre de 1982. Actuando como presidente del Consejo Europeo, durante el primer semestre del 83, Kohl propuso una fórmula de conciliación. Los recursos propios de la comunidad se incrementarían, como demandaban los franceses, con un aumento del porcentaje de la recaudación del IVA que destinaban los estados a financiar el presupuesto comunitario. A cambio, se aceleraría la adhesión de España y Portugal. La aceptación de esta fórmula y la del cheque británico que comentamos en videos anteriores, un año más tarde, cuyo pago asumiría en buena parte España, venció también la reticencia de Londres a la admisión de los nuevos socios. El primer semestre de 1985 se negociaron los paquetes más conflictivos sobre temas de agricultura, pesca, asuntos sociales o el régimen especial de las Canarias. Ahora, el 29 de marzo se pudo dar por cerrada la negociación y estamos en el año 1985. El 12 de junio, Felipe González firmó en el Palacio Real de Madrid el acta de adhesión de España a las tres comunidades: la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero y el Euratom. Quedaba el trámite de su aceptación por el Parlamento Bicameral Español. El 20 de junio el Congreso de los Diputados y el 17 de julio el Senado dieron su aprobación por unanimidad. El 1 de enero de 1986, 24 años después de la primera iniciativa, tuvo efecto la incorporación de España a la Comunidad Europea como socio en plenitud de condiciones. Pero esta vinculación estaba condicionada por un asunto en el que el gobierno de Felipe González se jugaba su propio futuro. El PSOE se había opuesto públicamente al ingreso de España en la OTAN durante la etapa de gobierno de la UCD, Unión Central Democrática. Esa cosa de Calvo Sotelo y de Adolfo Suárez. Pese a las presiones de sus correligionarios, los demás socialdemócratas europeos. A las elecciones de 1982, el PSOE había concurrido con un lema de ambigüedad calculada: la OTAN de entrada, no. No decía la OTAN no, la OTAN de entrada no. Esas elecciones las ganó el PSOE por mayoría absoluta. Y además, en la campaña electoral se había hecho la promesa de convocar un referéndum para legitimar una posible salida y el cierre de las bases norteamericanas en España. Obviamente, Felipe González
esto no lo cumplió. Ahora, una vez que Felipe González y sus ministros tomaron conciencia de la vinculación política entre el ingreso en la Comunidad Económica Europea y la permanencia en la alianza, dejaron claro que el cumplimiento de la promesa electoral se centraría en una consulta únicamente sobre los términos de la permanencia, no sobre la salida, y cuyo resultado no sería además vinculante para el Ejecutivo. Es decir, iban a hacer un referéndum, pero no vinculante. Es decir, el resultado del referéndum no obligaba a nada. También, otro paréntesis, el referéndum del Brexit no era vinculante. De haber ganado ganó que no querían seguir en la Unión Europea, ¿no? Eso fue lo que ganó, pero no era vinculante para el Ejecutivo. El Ejecutivo británico podía haber seguido en la Unión Europea, sin embargo, acató el resultado del referéndum a pesar de que este no era vinculante. Ahora, el referéndum español, celebrado el 12 de marzo del 86 con una participación del 59,5%, ni siquiera un 60%, es decir, que a cada 4 de 10 españoles no les interesaba el asunto. El referéndum arrojó un resultado favorable del 52,5% de los votos. Es decir, como un 27% de españoles dijeron sí a la OTAN. Si multiplicamos los dos porcentajes, lo hice de cabeza, no sé si está bien, bueno, pero por ahí anda la cosa. Bueno, con ello, el Ejecutivo dio por cerrado el debate, mantuvo su permanencia en los órganos políticos de la OTAN y a la espera de que transcurriese algún tiempo antes de ingresar en la estructura militar de la alianza. Se incorporó plenamente a los procesos de integración continental que, rumbo a la constitución de la Unión Europea, se desarrollaban en las sedes comunitarias de Bruselas y Estrasburgo. En el próximo video, el acta única. El contenido del acta única, el Parlamento Europeo, las elecciones del 79, las del 84, las del 89, el Grupo Trevi, el Acuerdo de Schengen, etc. Nos vemos en el video número 11 para los del canal de historia que siguen este hilo, y en el video, bueno, no sé cuánto, en el canal malo. El canal vergonzoso. Hasta pronto, señores.